Buenas tardes, mi nombre es Josué Moreno, de quinto semestre, y en este video les voy a ejemplificar descriptores del movimiento humano. Principalmente la posición anatómica es el cuerpo en una posición erecta, la cabeza erecta, los brazos hacia los lados del tronco, las palmas hacia el frente y las puntas de los pies hacia el frente, ¿no? A continuación les voy a dar unos descriptores de movimiento, lo que es la flexión, que en esta es doblar una articulación, por ejemplo el brazo, sería doblar el brazo hacia arriba, esa es la flexión. La extensión es llevarlo otra vez a su posición original, que es extender otra vez el brazo. Otro descriptor del movimiento humano sería la abducción, que esta se refiere a un movimiento alejándose de la línea media del cuerpo, que por ejemplo podría ser nuestro brazo. Imaginemos que tenemos una línea imaginaria en medio del cuerpo que nos parte en dos mitades, entonces sería alejar el brazo de la línea media del cuerpo hacia allá. Eso sería abducción. Y aducción es regresar en la parte del cuerpo, acercarlo otra vez a la línea media del cuerpo. Y rotación, que puede ser medial o lateral, que se conoce por ejemplo como rotaciones, por ejemplo de la muñeca, sería hacia los lados, ¿no? La rotación medial se refiere al movimiento de un segmento alrededor de un eje vertical, por ejemplo que sería la cabeza, rotación hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia la derecha. Bueno, a diferencia de la rotación medial, la rotación lateral se refiere al movimiento de un segmento alrededor de un eje vertical que corre a través del segmento. Por ejemplo, que sería en el brazo, rotación lateral sería alejarlo de la línea del cuerpo hacia afuera. Por ejemplo, la planta del pie sería hacia el exterior también. A esto nos referimos con rotación lateral. Bueno, ahora les voy a ejemplificar descriptores de movimiento un poquito más especializados, ¿no? Por ejemplo, lo que es flexión lateral, que es un término utilizado solamente en movimientos del tronco o de la cabeza. Por ejemplo, flexión lateral, que sería hacia el lado, lateralmente hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, lo del tronco también, que sería para los lados. La elevación, que es un término utilizado en movimientos del hombro. Esta se refiere, como el mismo nombre, puede elevar, ¿no? Que sería elevación. Depresión, que es lo opuesto a la elevación, que en vez de ser hacia arriba, va a ser hacia abajo. La protracción, es cuando las escápulas hacen un movimiento de separación, moviéndose alrededor del hombro, que sería como de las escápulas hacia afuera, ¿no? Que sería hacer un movimiento hacia afuera. Y la retracción es cuando las escápulas se mueven una hacia la otra, con los hombros atrás, ¿no? Que sería, en vez de hacerlo hacia afuera, es hacerlo hacia adentro, ¿no? Aducción horizontal, dice que es un movimiento que se presenta en los brazos y piernas, que es una combinación de extensión y aducción. Es el movimiento del brazo o la pierna a través del cuerpo hacia la línea media, utilizando un movimiento horizontal del suelo, que sería, imaginemos pues que tenemos el brazo así, sería un movimiento horizontal, pues, horizontal de aducción hacia la línea media del cuerpo, y aducción horizontal, que es el movimiento de separación del brazo o pierna alejándose de la línea central del cuerpo, que sería la supinación, que ocurre cuando la parte distal del radio, en este caso por ejemplo el antebrazo, sobre el cúbito, en la articulación cúbito radial, y consiste en el movimiento del antebrazo, en el cual la palma de la mano rota para encarar al frente de la posición anatómica, que sería supinación, pues estar así, ¿no? Y la pronación es lo opuesto a la supinación. Entonces, por ejemplo, en la posición anatómica, que lo tenemos el brazo así, sería en pronación sería tenerlo así. Bueno, flexión radial es el movimiento de flexión en la articulación de la muñeca en dirección al radio. Pues lo que tenemos, lo que es el radio y el cúbito, sería flexión radial, mover la muñeca hacia afuera, hacia el lado del radio. Y flexión cubital, ahora en vez de hacerlo hacia el lado del radio, es hacerlo hacia el lado del cúbito, que sería hacia adentro. Flexión plantar
es el movimiento en el cual la planta del pie se mueve hacia abajo, que sería mover la planta del pie hacia abajo, creando un ángulo mayor entre la pierna y la planta del pie, que se crea un mayor ángulo. La dorsiflexión es el movimiento del pie levantándose hacia la pierna, que ahora en vez de hacerlo hacia abajo, ahora la dorsiflexión es mover el pie hacia arriba, creando un ángulo menor entre la pierna y la planta del pie. La inversión es un movimiento del pie que toma lugar cuando el borde medial se levanta de tal manera que las plantas de los pies se encaran una a la otra. Esto quiere decir que, por ejemplo, meter la planta del pie hacia adentro, así, creando una manera igual que es como si pudiéramos poner los dos pies así, si eran encarados una a la otra. Y la eversión es lo contrario de esto, en vez de hacerlo hacia adentro, lo hacemos hacia afuera. Y por último, la circunducción es un movimiento de un segmento que se puede mover en dos direcciones. Por ejemplo, le voy a dar el ejemplo del pie, que sería poder mover el pie hacia los lados, haciendo como una figura circular, y hacia afuera también. Igual también puede ser las muñecas y así. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte, que fueron descriptores del movimiento humano. Muchas gracias.